Hola a todos y bienvenidos a otro episodio de Migrando, este espacio en el que escuchamos historias de personas que han migrado, que han dejado sus países por muchísimas razones. El día de hoy nos encontramos con Sandra. Sandra, muchísimas gracias por estar aquí, por haber aceptado mi invitación. Me gustaría, para comenzar, si te parece, que te presentaras un poquito con nosotros, de dónde eres, hace cuánto migraste, a qué te dedicas. Muy bien, bueno, pues primero muchas gracias por invitarme. Yo soy Sandra González Gallardo, soy originaria de la Ciudad de México. Llevo 15 años viviendo aquí en Alemania. Wow. Y aunque soy de profesión química, egresada de la UNAM, ahora me dedico a la publicación de artículos científicos. Soy editora en jefe de la revista europea de Catálisis y de una de las revistas de química inorgánica. Wow, wow. Qué impresionante. Pero todo es en alemán, no en inglés. No, es en inglés. Sí. Ok. Sí, porque, bueno, publicamos, aunque las revistas le pertenecen a las sociedades químicas de Europa, publicamos trabajos de investigadores de todo el mundo. Wow, qué interesante trabajo. Qué padre. Y bueno, migraste hace 15 años. Así es. ¿Llegaste tú sola aquí a Alemania o cómo fue? Llegué sola y no. A ver, voy a explicar un poco. Yo hice la maestría y el doctorado en ciencias químicas en la UNAM. Okay. Y conseguí una beca como investigadora postdoctoral del gobierno alemán. Okay. Entonces, bueno, yo vine para acá a la ciudad de Bochum, en el Ruhrgebiet. Esa nunca la había escuchado. Sí, es una ciudad muy pequeña, en realidad, en una región muy densamente poblada, que es el Ruhrgebiet, y es una región también fundamentalmente industrial. Okay. Entonces fue para mí un cambio muy, muy drástico de vivir en la Ciudad de México toda mi vida, llegar ahí. Pero bueno, llegué con la ilusión de hacer investigación científica en Alemania, pensando en que tendría muchísimos recursos, mucho mejor que en México. Y mi novio de ese entonces estaba todavía haciendo su doctorado, también en la UNAM, y consiguió la oportunidad de hacer una estancia más o menos al mismo tiempo, pero él en el sur, acá en Heidelberg. Okay. Entonces, bueno, venimos los dos, pero por separado, ¿no? Él vivía en el sur y yo vivía allá en Bochum. Claro, o sea, por eso dices que sola, pero no tan sola. Exacto, sola, pero no tan sola. Ok. Y cuando tú estabas estudiando, ¿siempre tuviste como este objetivo o estas ganas de salir y de conocer más lugares o de vivir fuera de México? Sí, yo creo que sí. No te puedo decir exactamente desde qué edad empecé a tener la inquietud, porque realmente mi familia tampoco tenía muchas posibilidades de viajar o de viajar al extranjero. Pero sí, definitivamente era algo que me llamaba la atención. Y cuando a los 15 años, 14 años, tuve la oportunidad de aprender un tercer idioma, dije, bueno, me decido por el alemán. Okay. Y pues yo creo que eso me fue encaminando hacia esta experiencia. Claro. Entonces, cuando llegas a Alemania, ¿tú cuántos años tenías? Yo tenía 28. 28. Sí. Ok, casi como yo. Y, ok, entonces llega la oportunidad, dices, me voy a Alemania. Sí. ¿Qué pasa cuando llegas a Alemania? O sea, ¿cuáles son tus primeras impresiones? ¿Qué es lo que sientes? Bueno, yo la verdad es que no tenía muy claro qué esperar, porque en el proceso había habido experiencias encontradas, opiniones encontradas de personas que no me esperaba. Por ejemplo, yo conseguí la oportunidad durante un congreso en Viena en el que yo fui a presentar los resultados de mi investigación en México y llamó mucho la atención el nivel de ciencia que podíamos hacer en México. Me hicieron 1000 preguntas que pues en ese momento yo no entendía muy bien por qué. ¿Ya? Después me di cuenta que era un poco el prejuicio de lo que podemos hacer los mexicanos o lo que se puede hacer en México. Pero bueno, esa experiencia me dio la oportunidad de venir. Me pagaron un viaje para venir una semana a conocer la Universidad de Bochum, a dar unos seminarios, a conocer al jefe del departamento. Y pues para mí era como un sueño, ¿no? O sea, mis resultados académicos me habían abierto esa oportunidad y pagada, ¿no?
Pero cuando llegó el momento de enviar la solicitud al Servicio de Intercambio Académico Alemán y presentarme a las entrevistas y todo, el coordinador en ese entonces en la Ciudad de México era originario de Bochum. Okay. Y él me preguntó, me dijo, ¿estás segura que quieres ir a Bochum a vivir? Y yo no entendía por qué me preguntaba eso, ¿no? ¿Y tú eres Alemania? Yo decía, pues es que ya estuve una semana allá, ya conocí al jefe, los laboratorios están increíbles, sí quiero, ¿por qué no? Me dieron la beca y por supuesto él no entró más en detalles de por qué la insistencia en que si yo estaba o no segura de mi decisión. Ya cuando llegué a vivir allá, pues sí, como dije, el contraste de vivir en una ciudad de millones de habitantes a llegar a una ciudad de 200,000 era drástico. Pues las diferencias que percibimos los latinos desde el principio, ¿no? La gente en el lugar de trabajo es cordial pero distante. Hacen su trabajo, interactúan contigo lo que es necesario para que tú hagas tu trabajo, pero nada más, ¿no? Para mí era desconcertante que me encontrara personas en la calle del trabajo, pues siendo una ciudad pequeña te encuentras a todo el mundo, y que prácticamente ni te saludaran, ¿no? La manera de explicar las cosas, de decir las cosas. Ruda, ¿no? Sí, o sea, eso fue difícil. Y también, pues la región del Ruhrgebiet es una región que fue muy golpeada después de la Segunda Guerra Mundial. Okay. Las ciudades fueron prácticamente destruidas porque es una zona de la minería, de la producción de acero, entonces la región quedó prácticamente devastada y llegaron muchos migrantes a reconstruir las ciudades. Entonces, pues hay ciudades con población mayoritariamente turca, regiones donde viven muchos europeos del este, y esa concentración de poblaciones regionales a veces se presta para conflicto. Y pues yo siempre estuve acostumbrada a viajar sola, a salir sola, y sí, o sea, sí tuve un par de incidentes no muy agradables. Sí. Porque además, pues no había muchos latinos o no había muchos mexicanos en ese tiempo allá. Entonces a veces, no sé, la gente pensaba que era yo turca. Y yo, como viajaba mucho al sur, porque mi novio estaba acá en Heidelberg, normalmente andaba sola en los trenes tarde y era una sensación constante de inseguridad para mí. Qué fuerte. Que yo pensaba, bueno, ¿cómo me puedo sentir insegura aquí habiendo vivido toda mi vida en la Ciudad de México? Claro. Pero precisamente yo había crecido en la Ciudad de México, sabía cómo identificar esos peligros, cómo cuidarme de esas situaciones de inseguridad, pero acá era un contexto completamente distinto. Wow, qué fuerte. Sí. O sea, siento que es algo que jamás había escuchado y sí me llama muchísimo la atención porque luego uno de los motivos por los que decimos es que ya no quiero vivir en México, me voy a Europa, me voy a Alemania, es justo por esta sensación de seguridad, ¿no? Que luego muchas veces tenemos esta idea de que México es muy inseguro y qué fuerte que tú realmente llegas acá y empiezas a vivir lo que es sentirte insegura. Sí. O sea, qué fuerte. ¿Y sientes que esa inseguridad era más por ser mujer o en general era como una inseguridad, o sea, de cualquier ciudadano? Yo creo que era por ser mujer y pues sí, o sea, mis rasgos físicos como que no cuadraban. Con ser mexicana. Deja tú con ser mexicana. Por ejemplo, en muchas ocasiones me pasaba que se me acercaban hombres turcos a hablarme en turco, ¿no? En una actitud no muy amistosa y pues yo no entendía qué era lo que me decían, ¿no? Pero ellos daban por hecho que yo era turca y yo no sabía si me estaban regañando, si me estaban reclamando, si me estaban cuestionando, por ejemplo, por viajar sola en el tren. No tenía idea. Y eso yo creo que era el origen de mi sensación de inseguridad, ¿no? El no saber qué está pasando. Sí.
Sí, qué fuerte. Y es que claro, porque llegas de un lugar donde todo lo conoces, que aunque pueda llegar a ser inseguro, pues tú ya sabes por dónde sí caminar, por dónde no caminar. O cómo defenderte. Exacto, cómo defender, o mínimo entender lo que te están diciendo para saber, o sea, porque puede ser que ni siquiera te estuvieran diciendo algo malo, porque luego los turcos son más rudos para hablar, pero justo, o sea, eso de, es que quién sabe qué me está diciendo y se ve enojado y me está gritando. Exacto. Y no tengo idea de qué me está diciendo. Sí. Entonces sí que fuerte y que lo tuviste que pasar tú sola. O sea, de verdad que admiro mucho tu valentía de que a pesar de todo eso tú seguías firme en tu convicción de, pues de académicamente crecer, ¿no? Exacto. Y también me llama mucho la atención porque otro foco de admiración que te tengo que decir que yo creo que en nombre de muchas mujeres es el ejemplo de una mujer en la química, ¿no? En el mundo pues sí, de la química, que luego no muchas mujeres tienen o tenemos la oportunidad de entrar a este mundo. Así que, o sea, te agradezco como ese ejemplo. Y más que hayas crecido tanto, ¿no? Y que hayas llegado al lugar en donde estás ahorita. Entonces, yo creo que en nombre de muchas mujeres te agradecemos el ser ejemplo de esto. Pero me llama mucho la atención, ¿qué tan difícil fue para ti como mujer el encontrar este lugar, el encontrar este reconocimiento, primero en México y luego traerlo acá? O sea, ¿cómo vives como una mujer en el mundo académico? Pues ahora viéndolo en retrospectiva, creo que es totalmente verdad esto de fake it till you make it. Ok. Total. Okay. Porque, por ejemplo, cuando yo conseguí la oportunidad de venir a hablar de mi trabajo a esa conferencia en Viena, yo no tenía idea de qué tan relevantes eran los resultados que yo tenía dentro del campo de investigación. Okay. Obviamente mi tutora de doctorado sí que lo tenía muy en mente, porque en aquel entonces eran muy pocas las conferencias que ofrecían espacios para que los estudiantes, aún los estudiantes de doctorado, dieran presentaciones orales sobre sus proyectos. Okay. Y esta era una de las poquísimas que tenía una sesión dedicada a los estudiantes. Y ella me dijo, pide una presentación oral. Y yo me moría, ¿no? Yo dije, no, pero ¿cómo crees? ¿Cómo voy a ir a Europa a dar una presentación oral de mi proyecto? Y me dijo, mira, manda el resumen y pon que te interesa. A lo mejor te la dan y a lo mejor no, ¿no? Pues había un comité de selección que evaluaba todos los trabajos y decía, ¿cuáles 5 de los cientos de trabajos? Sí. Wow. Y me la dieron, ¿no? Entonces, cuando me la dieron, fui con mi tutora así de, oye, ya llegó la respuesta y sí nos la dieron. Y ella, sí, yo ya lo sabía, no sé qué, y lo vas a hacer súper bien, ¿no? Se me pone la piel chinita, es que qué fuerte. Y pues a ensayar, porque al final de cuentas, aunque yo hablaba muy bien inglés, no es lo mismo hablar inglés que hablar de ciencia en inglés, claro, ¿no? Claro. Y todos mis estudios en química, pues los había hecho en español en México. Entonces fue bastante tiempo de estar practicando y repasando y casi tener el guión escrito. Y me acuerdo claramente que como 2 horas antes de la conferencia, vine con mi novio a esa conferencia, estábamos sentados así en una fuente al lado de la universidad y yo repasando lo que iba a decir, ¿no? Claro. Ya cuando conseguí la oportunidad de venir gracias a eso, dije, me la tengo que empezar a creer, ¿no? De que esto es real. Sí. Pero te puedo decir que no me la he terminado de creer, o no me la había terminado de creer hasta el año pasado. Wow. Sí. Es que sí es muy complicado, ¿no? Como que en un mundo en el que no hay tanto reconocimiento muchas veces para nuestro trabajo. Sí. Sobre todo siento yo, ¿verdad? Que como mujer luego es más difícil llegar a ese reconocimiento e incluso una vez teniendo ese reconocimiento, que te caiga el 20 de darte a ti misma ese valor. Exacto. Entonces, ya que me comentas que apenas el año pasado como que te cayó el 20, sí. ¿Qué fue lo que hizo que dijeras, es que sí soy así de fregona y sí soy así de capaz? Bueno, pues fue porque fue cuando me ascendieron a ser editora en jefe. Okay. ¿No? Porque yo llevaba mucho tiempo trabajando muy duro y no se daba la oportunidad, okay. ¿No? La primera vez que se presentó la oportunidad y no la conseguí fue un golpe durísimo, por supuesto, okay, ¿no? Sí. Tanto que sí llegué a pensar como, bueno, valdrá la pena seguir este camino porque
empiezas a pensar en todas esas cosas que podrían estar representando el obstáculo, ¿no? Okay. Así como que, bueno, es que soy latina, ¿no? En una revista que es de las sociedades europeas, o es que soy mamá, okay. ¿no? En ese tiempo, cuando no me dieron la oportunidad, yo no trabajaba a tiempo completo, precisamente pues porque tenía a mi hija pequeña, ¿no? Entonces yo decía, es que si yo trabajara a tiempo completo, seguramente me lo hubieran dado. Claro. Y así todas esas cosas, claro. ¿no? Y el año pasado, cuando finalmente me ascendieron, me dieron el ascenso sin pasar por ningún tipo de proceso de selección. O sea, la chica que estaba como editora en jefe se iba a mover a otra división y le preguntaron a ella, bueno, y si tú te vas de la revista de Catálisis, ¿a quién le dejarías la responsabilidad? Y ella dijo, a Sandra. Wow. ¿No? A Sandra, porque ella es la que lleva más tiempo trabajando en la revista. Y cuando ella llegó ahí y empezamos a colaborar, pues como que ella se dio cuenta que sí, que yo tenía la capacidad. Y entonces, bueno, ya los managers hablaron conmigo relativamente informalmente, como para preguntarme cuál había sido mi experiencia en los años que llevaba trabajando en la revista. Y wow. Como si fuera una entrevista de trabajo, sí. Pero sin serlo realmente, ¿no? Y a la semana siguiente me dijeron, bueno, es que ella se va y te vas a quedar tú. ¡Wow! ¡Qué fuerte! ¡Qué emoción! Muchas felicidades también, porque como dices, es un trabajo de años. O sea, no es nada más, ay, pues llevo unos meses y no, o sea, implica y ese ascenso significa el trabajo, mucho sacrificio, mucho tiempo, sí, o sea, muchas cosas que luego se tienen que dejar de lado por enfocarte en tus objetivos. Exacto. Así que muchas felicidades y qué orgullo que una mexicana llegue a este nivel. De verdad que felicidades y gracias por ser el ejemplo para mí y para muchas mujeres de México y del mundo, ¿no? Pero que sí se puede. Bueno, es que estoy de verdad impresionada, de verdad, y muchas felicidades. Y me llama la atención cuando te dan ese ascenso, tus compañeros y compañeras, ¿cómo lo toman? O sea, me llama la atención porque luego muchas veces en México sobre todo hay cierta resistencia más de hombres, como de aceptar o de ver como un superior jerárquico a una mujer, y no sé si en este caso implique esto mismo, como que ya estabas en un puesto superior jerárquico a ellos, siendo mujer y siendo latina en Europa. Pues creo que eso pude más o menos verlo no tanto en este último ascenso, sino en cuando no me lo dieron, ¿no? Cuando no me lo dieron. Porque ahí pude ver cómo había algunas personas, en particular hombres, que consideraban que había otra persona más capaz porque era quizá más joven, pero era alemana, porque no tenía responsabilidades familiares, ese tipo de cosas. Mientras que había otro grupo de colegas que decían, es que debieron dártelo a ti, ¿no? O sea, desde ese momento reconocían que yo tenía la capacidad y pues sí, que ese debía de ser mi lugar. Entonces ya ahora que sucedió el ascenso, ya fue mucho más como, te dijimos que lo ibas a lograr, ¿no? Wow. Sí. Y la gente que mostraba cierto escepticismo, pues ya no, la actitud es distinta. Ay, qué bien. Qué bien, sí. Y me da mucho gusto porque también, digo, no es tan fácil llegar a ese nivel como para que luego haya gente sin quererlo como aceptar y reconocer. Sí. Y en cuanto a tu migración en sí, cuando llegas a Alemania, dijiste hace ratito que ya hablabas un poquito de alemán. No sé si el alemán también implicó un reto para ti, como el ya vivir en alemán, o qué otros retos fueron como los principales a los que te enfrentaste. Pues definitivamente el idioma sí fue. Incluso sí sabiendo algo. Sí, porque bueno, yo estudié alemán en México mucho tiempo, pero eran cursos de fines de semana y obviamente pues no había una inmersión. Claro. ¿No? Yo trataba de practicar porque durante los veranos tenía un trabajo de verano en el aeropuerto de la Ciudad de México, entonces era mi única oportunidad en el año de practicar alemán real, ¿no? Y aún así,
cuando llegué acá y hice mi examen de colocación, me dijeron, sí, tú vas a entrar al curso de C1, porque ya tu nivel es muy bueno. Pero yo salía a la calle y no entendía nada de lo que la gente me decía. Y la gente me hablaba inglés. Y en la universidad, que era pues muy diverso, todo el mundo me hablaba inglés. Entonces yo sentí que mi alemán se quedó estancado realmente, ¿no? Porque pasa mucho, estableces una relación con las personas en un idioma y es muy difícil cambiar, ¿no? Entonces, pues en la universidad... Fue más inglés. Exacto, todo era en inglés. Después de Bochum, estuve trabajando en Karlsruhe. Ahí daba clases, pero en inglés. Karlsruhe también es una institución muy progresista, por decir. Karlsruhe es una ciudad muy internacional. Entonces, a pesar de que estuve ahí 4 años, también mi práctica del alemán era mínima en el trabajo. Creo que cuando el idioma mejoró considerablemente fue cuando quedé embarazada. Porque entonces tuve que incorporarme a la comunidad alemana en otro ámbito completamente distinto, fuera de lo académico, donde era sí o sí hablar alemán. Y definitivamente ese fue el paso que faltaba para que ya mi alemán fluyera. Qué fuerte, que hasta que te lanzan a los leones es cuando dices, tengo que sobrevivir y aprender. Porque sí, muchas veces pasa que aunque ya viviendo en Alemania, como que te agarras de tus amigos latinos, de la gente que habla inglés, y entonces como que hay cierta resistencia, tal vez por estar dentro de cierta comodidad, ¿no? Porque también nos ha pasado que de repente vas a lugares y tratas de hablar en alemán y ven que no eres nativo y te contestan en inglés. Y dices, no, pues ya, o sea, pues en inglés, ¿no? Exacto. Entonces sí, el idioma es... Y además yo creo que también es la circunstancia puede ser distinta dependiendo de la región a la que llegas. Por ejemplo, aquí en el sur la gente habla muchísimo dialecto. Es dificilísimo entenderle a la gente. Yo a la gente que me habla Badisch, le entiendo como que la idea general, pero no podría escribir lo que me dicen porque las palabras, no. Igual cuando viví en Saarbrücken, la gente también habla dialecto. Mi sobrino de aquí se fue a Hamburgo y él no tiene tantos problemas, a pesar de que él lleva mucho menos tiempo aprendiendo alemán, pero la variedad del alemán que hablan allá es mucho más parecida a lo que aprendes en un curso. Y acá en el sur, pues no, aprendes Hochdeutsch y luego la gente te habla dialecto. Sí, que también es algo que he aprendido aquí, ¿no? Que luego muchas veces aprendes el alemán del librito, el que te enseñan en la escuela, pero también ya la vida real luego cambia muchísimo. Sí. Y es algo muy alemán. En México pueden tener frasecitas como muy locales, pero al final el español es el español y en todo México lo vas a entender. Pero aquí sí cambia, dependiendo de la zona, el dialecto. Entonces es como, apenas estás llegando ya aprendiendo alemán y no, pero aquí hablan dialecto. Sí. No, sí. Y bueno, yo ahora con mi hija lo experimento porque pues ella nació aquí. Ella empezó a ir a la guardería desde los 11 meses porque para nosotros era muy importante que estuviera expuesta al alemán con nativos desde el primer momento. Y ella pues me corrige todo el tiempo, ¿no? O me obliga a mejorar mi alemán porque me dice, bueno, sí, así como lo dices se entiende, pero es más correcto si dices tal, ¿no? Y pues me toca decirle gracias. Sí, es tu maestra. Sí, exacto. Bueno, y digo, me encantaría más adelante entrar como al tema de la maternidad en Alemania, pero antes me gustaría saber si además del idioma tuviste algún otro reto o alguna otra dificultad para adaptarte a Alemania, a la vida en Alemania. Yo creo que en general son los prejuicios tanto ajenos como propios. Por ejemplo, en el ámbito académico yo tuve problemas, o sea, directamente conflictos con las personas, porque la percepción de muchos de los académicos en esta institución era de, bueno, es que tú vienes de México, ¿no? Estás aquí y entonces tienes que hacer lo que te digamos que tienes que hacer, porque en te Alemania estamos haciendo un favor. Sí.
estando aquí, ¿no? Nuestro gobierno te está pagando para que tú estés aquí. Y bueno, yo soy una mexicana que nunca se ha quedado callada ni allá y no me iba a empezar a quedar callada aquí. Claro. ¿No? Entonces ahí me daba cuenta que existía este prejuicio por parte de ellos de cómo debían de ser los mexicanos y quizá más concretamente las mexicanas, ¿no? Entonces Sí. que yo fuera a la oficina del profesor y le dijera, no voy a hacer eso. O me operaron de la mano y necesito ir a recuperarme a México porque aquí no tengo nadie que me ayude a cocinar, a vestirme, a nada. Y él me dijo, pues no te autorizo. Y yo le dije, pues es que no me paga usted, me paga el servicio académico alemán y ellos ya me autorizaron. Claro, qué fuerte. Entonces, pues sí, él no se esperaba eso y yo no tenía idea de hasta qué punto ellos tenían esas expectativas. Claro. Sí. Y la otra cosa que fue un reto muy grande, creo que fue el aceptar ante mí misma que ya esta iba a ser mi casa, ¿no? Los primeros años comparas y Todo. cuestionas y dices, pero es que ¿por qué son así, no? ¿Por qué son tan rígidos en su estructura, no? O ¿por qué son tan fríos? ¿Por qué no te dejan como entrar a su círculo? Siempre desde una perspectiva de yo estoy bien, ellos están mal, ¿no? Claro. Como Sí, que viéndolo sí. desde fuera. En el momento en que yo decidí que ya no me iba a ir de aquí, fue como si esa barrera se cayera. Simplemente fue como, bueno, así es aquí. Y si me voy a quedar aquí, mejor dejar de confrontarme con esas cosas de todos los días porque no voy a ser feliz, Claro. ¿no? No lo voy a disfrutar. Sí, si no estás todo el tiempo sufriendo porque en México esto es mejor y en México en lugar de ser así es asá. Exacto. Y sí es algo súper difícil de cambiar como el chip mental, ¿no? De decir, totalmente. A ver, es que tal vez eso es diferente, pero aquí también hay muchas cosas buenas. Y era lo que hablaba en otra entrevista que también se me hizo muy interesante, que me decía, es que estamos acostumbrados a estarnos quejando y siempre nos queremos quejar y queremos estar diciendo que en México es mejor esto, que por qué esto es así en Alemania. Y es como, a ver, estás aquí, ya estás viviendo aquí, busca lo bueno, que también hay muchas cosas muy positivas, ¿no? De Alemania, y mejor agarrarte de lo bueno si ya de todas maneras estás viviendo en Alemania, ¿no? Claro, sí. Y bueno, es que sí, había escuchado mucho justo esta parte de que incluso cuando para los estudios, ¿no? Para revalidar estudios de repente es muy complicado porque sí existe como esta creencia de que si no estudiaste en alemán o si no aprendiste en una escuela alemana, como que justo es como este prejuicio de decir, es que no le saben bien y sí es muy complicado como validarlo. Sí. Pero wow, o sea, otro ejemplo de verdad que eres de, pues, o sea, de hacer bien las cosas y saber que estás haciendo bien las cosas y tenerte confianza. O sea, tener confianza en ti misma, que luego es bien complicado. Sí. Y más en un mundo en el que llegas sola y que te sientes que vas contra marea, ¿no? Pero ¿qué ejemplo sigue siendo de justo de mantenerte firme a tus convicciones? Y dentro de todo esto, bueno, me habías comentado que primero llegas por un programa, me imagino que después conseguiste trabajo, o cómo fue que después del programa decides quedarte en Alemania. Bueno, después del programa yo decido regresarme a México. Ese fue un momento clave, yo diría, porque bueno, mi experiencia en Bochum no fue buena en general. O sea, viviendo ahí, trabajando ahí, no era lo que yo esperaba. Entonces yo me regresé a México y mi novio ya acababa de volver unos meses antes porque él todavía tenía que escribir su tesis de doctorado, graduarse allá y todo. Entonces cuando él se gradúa, consigue la misma beca que yo había tenido, pero para volver a Heidelberg. Y yo pues ya había visto cuál era la diferencia, ¿no? De vivir allá, de vivir acá en el sur. Y entonces pues llegó el momento de tomar decisiones y decir, bueno, ¿nos vamos juntos o
terminamos la relación porque yo realmente pues tenía toda la flexibilidad de buscar un empleo donde yo quisiera. Claro. Y tomamos la decisión de estar juntos. Nos casamos y yo iba a venir con él como dependiente económica de su beca postdoctoral. Pero entre que nos casamos y teníamos que hacer ya los trámites, me llamó el profesor en Karlsruhe. Yo había hecho con él una entrevista presencial antes de regresarme a México y él era muy joven. Él acababa de recibir su puesto permanente. Y me llamó y me dijo que pues él sabía que no era la oportunidad que yo debería de estar escuchando, pero que él tenía libre un puesto de 50%, que es lo que aquí le ofrecen a los doctorantes, porque una de sus estudiantes se iba a ir a Israel. Entonces, que pues él quería que yo trabajara con él y que como yo le había dicho que de cualquier forma me iba a regresar a Alemania con mi esposo sin trabajo, pues pensaba que a lo mejor me podía interesar irme con un trabajo de medio tiempo. Y bueno, un trabajo de medio tiempo en la academia en realidad significa un trabajo de medio sueldo, pero de tiempo completo, ¿no? Entonces, bueno, pues yo le dije que sí, ¿no? De venir sin nada a venir con eso, pues yo vine con eso. Y era un contrato inicial de 6 meses, nada más. Al final estuve con él 4 años. Wow. Y esa fue realmente la experiencia que a mí me dio la confianza o me ayudó a tomar la decisión de quedarme aquí. Porque pues él era muy joven y tenía mucho entusiasmo, muchas ganas de trabajar, de establecer bien su grupo y me tuvo a mí la confianza de ser su adjunta. Incluso en algún momento él se convirtió en papá y se fue 3 meses de permiso de paternidad y me dijo, te quedas a cargo de todo. Y fue otro momento de esos donde fake it till you make it. Claro, de que te estás muriendo de miedo, pero tú segura. Sí, así como que dices, bueno, si me está dando la responsabilidad es por algo. Claro. Sí. Y entonces 6 meses se convierten en 4 años. En 4 años, exacto. Y tu ya esposo ya estaba trabajando también acá en Alemania. Sí. Estuvieron juntos, pues. Exacto, sí. Al principio él era un becario en la Universidad de Heidelberg y después también consiguió un puesto de trabajo en Karlsruhe. Entonces vivíamos allá. Allá nació nuestra hija. Sí, entonces bueno, Karlsruhe tiene un lugar especial para mí. Claro, me imagino. Y entonces te conviertes en mamá. ¿Cómo viviste la maternidad? Digo, desde el embarazo, que me imagino que ha de ser una experiencia súper diferente a México. Digo, no tuviste la experiencia en México, pero me imagino que es también complicado porque aunque ya llevas muchos años, sigues estando en otro país, ¿no? Sí. Sigues siendo foránea. No, y de por sí, bueno, pues es una experiencia completamente nueva. Claro. Pero creo que lo que a mí me ha ayudado mucho a atravesar todas estas experiencias es, al final de cuentas, mi formación científica, ¿sabes? Wow. Creo que sí, porque trato de obtener toda la información disponible, buscar el camino que más me conviene, como armar todo el entorno para alcanzar el objetivo, ¿no? Entonces, bueno, también de cierta forma en esa etapa fue una ventaja para mí el no ser muy apegada a mi familia, porque entonces era como, bueno, estamos los dos acá, vamos a tener un bebé acá, pues tenemos que aprender a hacerlo nosotros solos acá. Claro. Porque habría sido quizá cómodo decir, ay, que venga mi mamá, que venga tu mamá, pero y después se van y ¿qué haces con un bebé? Claro, ¿no? Te lo quedas tú, es tuyo. Exacto. Y bueno, Alemania es un país que tiene una estructura mucho mejor establecida en ese sentido que México, porque en México creo que sí confiamos mucho en que la familia te va a arropar, te va a acompañar, te va a ayudar, te va a enseñar. Y aquí familia significa, bueno, cuando te casas, pues familia es tu esposo, ¿no? Y cuando tengan hijos, pues los hijos, ¿no? Nada más. Y los hijos siendo mayor de edad también ya es otra familia, o sea... Sí, o sea, como que, bueno, nos vemos en Navidad, ¿no? Claro. Y ya. Entonces, pues yo hice aquí mis cursos de preparación para el parto, analicé todos los hospitales y qué era lo que para mí era más importante y ahí fui a tomar el curso.
obviamente cuando yo le dije a mi mamá que estaba embarazada, ella empezó como a hacer planes y yo de, no ni hagas planes, no vas a venir. Wow. Vas a venir cuando, no sé, la niña tenga 3 meses. Antes no, que tenemos que aprender nosotros a cuidar. Y que ha de haber sido súper fuerte para tu mamá, ¿no? Porque justo a nosotros en México nos enseñan de que las mamás están ahí todo el tiempo, pero creo que también tenías un gran punto en decir, es que no vas a estar cada que lo necesite, o sea, sí. Al final ibas a estar tú y si bien te iba, tu mamá podía venir un mes, a lo mucho, ¿no? Me imagino, y otra vez te quedas tú sola con tu bebé. Exacto, y además también resulta difícil que en ese momento donde tú estás aprendiendo a formar tu familia, cambia la dinámica con la pareja, sí. Cambia pues todo en la casa, ¿no? Con un bebé pequeño. Sí. Y tú vas desarrollando tus maneras de adaptarte a eso, de establecer esta familia en el contexto cultural en el que te encuentras. Sí. Y viene alguien que viene de México o de cualquier otro país, ¿no? Sí. Con una idea preconcebida de cómo se cuida un bebé y de cómo se trata una mamá. Y tú dices, pero es que aquí no funciona así. Entonces, también por ese aspecto yo dije, no quiero agregarme un estrés más. Sí, exacto. Y bueno, también, naturalmente cualquier persona que hubiera venido a ayudarnos no hablaba alemán. Entonces ya tener en casa a alguien que no puede realmente valerse por sí mismo fuera de la casa es una mini carga, digo, que suena feo, pero es real, ¿no? Sí, es una responsabilidad. Es una responsabilidad. Uh-huh. Entonces, ¿te lo aventaste tú con tu esposo? Sí, y la Hebamme, ¿no? Que esa es la ventaja que yo veo aquí, que tiene un valor incalculable de verdad. O sea, yo tuve la misma persona que me ayudó a prepararme para el parto y que me enseñó a cuidar a mi hija después de que nació. Si mal no recuerdo, te puede visitar 16 veces en casa después de que el bebé nace y ella te enseña a bañarlo, a cambiarlo, le controla el crecimiento, el peso, si tienes problemas para amamantar, si te sientes deprimida. Es como tener una mejor amiga ahí que siempre te va a escuchar. Y que aparte es experta y que en es experta. Tema. O sea, sí, se había escuchado y de esta, creo que le llaman como matrona o algo así. Exacto. Qué bendición, o sea, yo creo que es un angelote y más para las personas que no son de aquí, que están explorando cómo se vive la maternidad en un país en donde todo es nuevo y que, como dices, no está tu familia, que tal vez en algún punto es una ventaja porque no vas a entrar en ese conflicto de que no, es que así no se hacen las cosas, no, es que así, o sea, la matrona te enseña cómo se hace aquí con los recursos que también tienes aquí porque no tienes los mismos recursos. Entonces, y que aparte te lo incluye el seguro. Además. O sea, siento que es una súper bendición. Sí. Así que qué padre que tuviste la oportunidad de vivir un embarazo y una maternidad pues tan acompañada, ¿no? Y que la verdad siento que es una súper ventaja de Alemania, que es una maternidad muy acompañada y muy humanizada, en el que sí te explican las cosas, que no es tan automatizado, digo, por lo que me han platicado, ¿no? Que luego en México es como un bebé, otro bebé, y aquí es como más personalizado. Sí, y hubo cosas durante ese proceso que no quiero decir que daba por sentado, pero que ni siquiera me había pasado por la cabeza. Sí, es que todo es nuevo. Y por ejemplo, cuando me fui a inscribir al hospital para decir, bueno, yo quiero que mi hija nazca aquí, no dejaron que mi esposo entrara conmigo a una parte del proceso, porque te dan un formulario donde tú tomas las decisiones de las intervenciones médicas que pueden o no pasar durante el parto. Y no sé, de cierta forma yo pensaba, bueno, es que si los dos somos los padres, pero no, o sea, se da mucha importancia a la autonomía de la mujer sobre su propio cuerpo, ¿no? Claro. Entonces como que está un poco más en el centro la mujer que el bebé. Sí. Claro, y que el papá. Y que el papá, al final tiene un papel súper importante, pero claro, la que tiene que tomar las decisiones respecto a su cuerpo. Exacto. Sí, porque creo que incluso te dicen si vas a querer anestesia, si no quieres anestesia, qué decisión tomar en caso de X situación. Sí. Entonces, sí siento que Alemania está en otro nivel totalmente en cuanto a maternidad y todo este tema. Así que qué bien que te tocó vivirlo de esta forma.
Y bueno, nace tu bebé y cómo ha sido ya ser mamá estando en un país que digo, era mucho más conocido para ti, pero es tomar decisiones de educación, de que si va a la escuela, de que si va a hablar español, que si va a hablar alemán. ¿Cómo ha sido como este camino? Pues mira, para empezar, tuve la gran suerte, la verdad, tuve la gran suerte de que mi esposo se quedara en casa a cuidar a la niña. Ok, tomaron esa decisión. Pues fue un poco aceptar que íbamos a tomar la oportunidad que viniera, como viniera, ¿no? Bastante flexibles, bastante abiertos, porque pues en la academia los contratos son por proyectos temporales y así. Entonces, cuando supimos que íbamos a ser papás, dijimos, bueno, cuando se terminan los contratos, vamos los dos a buscar oportunidades profesionales y nos vamos al lugar donde encontremos la oportunidad que más nos convenga, y mientras la niña sea pequeña, bebé, claro, el otro se quedará en casa para cuidarla. Super. En eso quedamos, y a mí me ofrecieron la oportunidad de iniciar mi habilitación en la Universidad del Saarland. Entonces nos fuimos a Saarbrücken y pues mi esposo se quedó con la niña en casa. Y desde entonces habíamos tomado la decisión de que ella fuera a la guardería lo antes posible. Uh-huh. Como parte de las políticas de las universidades, de muchas universidades, para retener a las mujeres como académicas, pues tuvimos la fortuna de que nos ayudaran a buscar casa allá. Wow. Nos dieron un departamento de la universidad por los primeros 6 meses. Nos ofrecieron un lugar de tiempo completo en la guardería de la universidad para la niña. Increíble. Entonces, los dos estuvimos en casa con Elternzeit por 7 meses. Okay. Luego yo me fui a trabajar y la niña entró a la guardería cuando tenía 11 meses. Okay. Entonces, pues desde entonces habíamos decidido, en casa se habla solo español. Mi esposo no tenía el mismo nivel de alemán que yo tenía, entonces no tenía mucho sentido que nosotros tratáramos de hablarle alemán en casa a la niña. Y entonces la niña se expuso desde muy pequeñita al alemán y al francés. Okay, wow. Porque, bueno, era algo que nosotros no teníamos en mente, pero el Saarland, al ser la región fronteriza y tener mucho intercambio económico con Francia, en general es una región bilingüe. Wow. Entonces, en el kinder en el que ella iba, la mitad de las educadoras eran francesas y la mitad eran alemanas, y le hablaba a cada quien su idioma. Y sí, las primeras palabras de mi hija en realidad fueron en francés. Wow. O sea, digo, para ella qué bendición. O sea, imagínate desde chiquita ya traer español, alemán, francés y que incluso el inglés en algún momento siempre lo aprendes. La verdad es que yo hubiera querido aprender todos esos idiomas desde chiquita, claro, la verdad. Es que creo que cuando venimos de México sabes que tienes que estar en un lugar muy privilegiado para tener esas oportunidades, sobre todo desde una edad tan temprana. Sí. Y son las cosas que a mí me convencieron desde el momento que supe que iba a ser mamá, que yo ya no iba a volver a México. Porque yo veía las oportunidades que aquí tienen todos los niños en la escuela pública en comparación con, si tú quieres, cuánto me costaría a mí darle esas mismas oportunidades a mi hija en México, ¿no? Claro. ¿Qué tipo de trabajo necesitaría yo tener para poder ofrecerle esas cosas? Dije, no, es que... O sea, dirías que fue algo determinante el darte cuenta de las condiciones, sobre todo de la educación para tus hijos, y digo, seguridad y sistema de salud. Sí. O sea, eso fue lo que dijiste, no me regreso a México. Exacto, fue eso. Okay. Porque yo en un principio pensaba, bueno, mi esposo y yo pensábamos que íbamos a estar 2 años aquí porque era el mínimo que requería pues, las instituciones de investigación en México para que pudieras regresar a iniciar un grupo de investigación allá. Pues ese era nuestro objetivo en realidad, ¿no? Después del doctorado. Pero cuando las oportunidades empezaron a darse aquí y no allá, fue como, bueno, alargamos un poco. Y ya cuando íbamos a ser papás, para mí fue como, no, ya, o sea, dejemos de buscar en México. Claro. Y también se me hace súper interesante esta idea de que el papá se quede en casa, que siento que
en México hubiera sido como súper choqueante, ¿no? Porque es algo que normalmente no se ve. Pero ¿cómo lo vives aquí? Sí me llama la atención si aquí es más común o si también fue un poco disruptivo. Mira, yo creo que más común no lo creo. Okay. Tampoco te podría decir si es mejor visto, porque en México creo que ese es el tema, ¿no? Sí, es como el que, esperar pero como ¿y la que... mamá? Ajá, ¿no? El estereotipo de, pues es que el papá Claro. tiene que trabajar y la mamá que se quede en casa, ¿no? Aquí pasa lo mismo, al menos aquí en el estado de Baden-Württemberg, porque sé que en otros lugares no. Tengo una amiga que fue mamá en Bochum, precisamente, y su esposo trabajaba en Suiza. Entonces, esencialmente en Bochum ella era una madre soltera, ¿no? Y tenía muchísimos apoyos, una infraestructura que se mostraba más como amigable. Amigable, sí, para todas las estructuras de familia. Cuando nosotros llegamos acá, pues seguramente has escuchado que es súper difícil encontrar lugar en los kinders, Sí, ¿no? sí. Especialmente si alguno de los dos padres no trabaja, o más bien, si la madre no trabaja, es súper difícil que te den un lugar. Sí. Bueno, nosotros llegamos yo empecé a trabajar aquí en junio y mi esposo y mi niña se vinieron en julio y mi hija entró al kinder en septiembre. O sea, no tardó nada. Fue súper rápido. Pero eso fue porque le dieron preferencia a que él tuviera tiempo para buscar trabajo. Wow. O sea, si hubiera sido yo la que estaba en casa, no nos hubieran lugar. dado. No, o sea, sigue existiendo esa, o sea, ese estereotipo rige, incluso sí, la infraestructura, ¿no? Totalmente. Hecha para... Incluso, bueno, él iba a hacer la parte de habituar a la niña a las nuevas personas y todo, que los llevan poquitas horas y así. Y en alguna ocasión le preguntaron si no necesitábamos solicitar un subsidio de la ciudad para poder cubrir el costo del kinder, ¿no? Y él así como, ¿pero por qué? Ajá, ¿no? o sea, pues si mi esposa trabaja es lo mismo que si yo trabajara. Ajá, entonces, y justo algo así contestó él y le dijeron, pero pues ¿a poco su esposa gana suficiente? Qué fuerte. Y él, es que mi esposa tiene un doctorado en química, sí, gana suficiente. ¿No? Fue a través de esas preguntas que nosotros nos fuimos dando cuenta que tampoco es tan progresista esta sociedad. Claro, qué fuerte. O sea, tiene sus aspectos que sí, pero tiene otros donde no, ¿no? Y ya entre más te integras, pues vas conociendo más, ¿no? De que sí, muchísimas mujeres después de ser madres deciden quedarse en casa o trabajar solo tiempo parcial porque los roles de género siguen presentes. Sí, total. Qué fuerte que, y como dices, o sea, pensaríamos que Alemania es mucho más progresista, mucho más open mind, ¿no? De que cada quien vive sin roles ya preestablecidos, pero qué fuerte que sigue existiendo y que incluso están tan arraigados que en todas las instituciones, como lo son guarderías, siguen estos requisitos raros, ¿no? De que no tienen mucho sentido, que en tu caso de alguna forma se podría decir que les favoreció, ¿no? Sí. Porque si no, no hubieran encontrado lugar, pero sigue siendo impresionante que no podemos quitar estos roles y estos estereotipos, ¿no? Sí, y bueno, por lo que yo he escuchado es que en estas regiones que han sido económicamente más favorecidas o más estables a lo largo de la historia moderna de Alemania, están mucho más fuertemente establecidos estos roles que en la antigua Alemania oriental. Wow. ¿no? O sea, ese legado también donde todos trabajan, hombres y mujeres trabajan, permanece. Qué fuerte. ¿Y qué sientes que a ti te sirvió? Lo digo para, por ejemplo, mujeres que sean mamás de niñas, ¿no? Que están apenas como empezando a crecer. ¿Qué dirías tú que te ayudó a ti a no tener arraigado esa idea de que es que cómo tú no vas a trabajar? O sea, ¿cómo yo voy a ser la que va a trabajar? O sea, ¿qué crees que a ti te ayudó? ¿O qué consejo le darías a las mamás o a las mujeres para cambiar ese chip? Y no, porque luego también dices, bueno, sí, que él no trabaje, pero te sientes rara, ¿no? Como de... Sí, bueno, yo creo que todos tenemos que mirar hacia el lugar donde venimos, ¿no? Porque, por ejemplo, para mí creo que fue algo relativamente fácil de hacer
porque yo vengo de una familia de madres solteras, ¿no? De generaciones de madres solteras. Mi bisabuela quedó viuda muy joven, entonces pues ya. Ella era la matriarca. Ajá, y luego mi abuela era una de sus hijas mayores y fue quien asumió el rol de acompañarla a terminar de criar a sus hermanos menores, ¿no? Y mi abuela fue madre soltera, mi madre fue madre soltera. Entonces para mí el rol de una mujer que dirige una casa y sale a trabajar es el rol estándar, ¿no? Entonces, no, en ningún momento yo me sentí como que, ay, es que no me toca o es que ese papel es tuyo. Más bien me costaba quizá trabajo encontrar cuál era el papel o por qué tenía que haber un papel del hombre, ¿no? Como que yo decía, bueno, pues uno toma el rol que le toque, ¿no? Sí. Y es un poco también lo que trato de transmitirle a mi hija, ¿no? No por ser niña tiene que tener ciertos comportamientos o hacerse cargo ella sola de ciertas tareas. Y bueno, a lo mejor me estoy saltando un poco de la historia, pero yo me separé de mi esposo hace 4 años. Y tomamos la decisión de que la niña pase la mitad del tiempo con él y la mitad del tiempo conmigo. Creo que eso también es una experiencia que a mi hija le da mucho. Claro. Porque ella de muy bebé, pues era cuidada la mayor parte del tiempo por su papá y su papá era quien se hacía cargo de las tareas de la casa mayormente, pero ella era quizá muy pequeña para darse cuenta, ¿no? Ahora que ya es una niña más grande, bueno, acaba de cumplir 10 años, pues ella ve que su papá se hace cargo de una casa, ¿no? Y de cuidarla, y de limpiar, y de cocinar, y de si ella se enferma, igual que yo, ¿no? Entonces creo que para ella es más claro que pues, tanto los hombres como las mujeres pueden hacerse cargo de la casa, cuidar a los niños y no tiene por qué haber trabajar, y que incluso puede llegar a haber este equilibrio, ¿no? De que es que puedes trabajar y también estar en la casa, o puedes estar más tiempo en la casa, o puedes estar más tiempo trabajando. O sea, como que se me hace algo súper valioso que ella haya visto, o sea, en sus papás, como estos ejemplos, que luego es lo que se necesita para arrancar estos estereotipos, y se me hace algo de verdad súper, súper valioso. Pero, ¿sabes? Hay que ser como muy honesto consigo mismo también, ¿no? Porque, por ejemplo, yo algunas veces me he cuestionado si teniendo mi hija la edad que tiene, debería de recibir ese tipo de información, ¿no? Como tan feminista, si tú quieres, ¿no? Así de decir, oye, mamá, es que necesito tal cosa, ¿no? Necesito que me lleven a tal. Y yo veo el calendario y le digo, sí, pero ese día te toca estar con tu papá, ponte de acuerdo con él, ¿no? A veces siento feo como que, ay, ¿por qué no le digo sí, vamos, no? Yo lo hago. Y digo, no, porque las responsabilidades nos tocan a los dos por igual. Y tan capaz es él como tan capaz soy yo. Y si él necesita pedir tiempo de su trabajo, pues tiene que hacerlo como lo hago yo. Exacto, como si fuera un momento tuyo que te corresponde, ¿no? Tú tendrías que pedir permiso en tu trabajo. Sí. Entonces, pero sí tienes razón que sí ha de ser sobre la marcha, ¿no? El día a día, de repente, sí ha de haber momentos en que te cuestionas de que, ay, pero sí lo estoy haciendo bien, o sea, sí. Pero siento que eso es algo que, al ser tan disruptivo, ¿no? Y al ser tan nuevo, siento que es algo normal. Como el a veces dudar, porque toda la gente te ha dicho muchas cosas, o sea, que se tienen que hacer de cierta manera las cosas, pero qué importante lo que dices de al final ser honesto y ser fiel a ti mismo, ¿no? Sí. Como, aunque sea complicado, si tú tienes tu convicción súper bien marcada y tú sabes que tienes razón porque ya lo analizaste, porque ya lo pensaste, porque al final fue un pacto y entre ustedes dos, al final el ser fiel a ti misma y no doblegarte, ¿no? Ante situaciones que dices, ay, es que le quiero decir que sí, pero es que no, porque luego de una y luego va a ser otra y luego va a ser otra, ¿no? Sí, entonces, totalmente. Pero siento que también es un ejemplo y también al final le estás enseñando. Sí. Entonces, bueno, espero que sí. No, ya me enteraré en unos años si le pareció bien o no. No, yo creo que, la verdad yo creo que sí. La verdad yo creo que sí y se me hace algo también súper valioso para ella. Y me llama la atención, entonces, hoy en día lo que te mantiene aquí en Alemania es tu trabajo, que obviamente estás creciendo muchísimo,
pero sí te gusta que tu hija crezca en un ambiente más alemán, o te hubiera gustado que pues viviera como más el mundo mexicano. Pues mira, para mí es muy importante que ella mantenga un contacto con la cultura mexicana. Okay. Y aquí, bueno, voy a entrar en otra faceta distinta. Yo bailaba folclore cuando estaba en la preparatoria y me encantaba. A mí desde niña me encantaba bailar y bueno, por distintas circunstancias nunca lo hice disciplinadamente más que en la preparatoria, ¿no? Porque era parte de las clases de la escuela y nada más. Pero cuando estaba viviendo en Bochum y me iba bastante mal, me sentía muy sola, me sentía como que no había valido la pena el venir para acá, encontré un grupo de folclore en Düsseldorf. Empecé a bailar con ellas, poquito tiempo, porque me quedaba poco tiempo ahí. Y cuando me fui a Karlsruhe, ahí existe un grupo que se llama Adelitas Tapatías, a lo mejor lo escucharás por ahí. Y es un grupo que lleva muchos años. Okay. Y con ellas bailé mucho tiempo. Hice muy buenas amigas ahí. Mi hija nació mientras yo era parte de Adelitas Tapatías. Entonces mi hija aprendió a caminar y a zapatear al mismo tiempo. Y eso pues siempre la mantuvo desde muy pequeña. Como dentro de la cultura. Exacto, ¿no? Porque uno de los objetivos del grupo también era o es pues dar un espacio para las mujeres mexicanas y también para las mujeres mexicanas que quieren que sus hijos vivan la cultura nuestra, sobre todo pues en ocasiones especiales, ¿no? El Día de Muertos, el 16 de septiembre, ese tipo de fiestas. Y a mi hija hasta la fecha le fascina, ¿no? Ya no somos parte de ningún grupo, pero la gente que nos conoce y sabe que bailamos a veces nos invita y tengo una colección de vestidos. Trato de cocinar mexicano. Okay. A mi hija le fascina. Vamos a México y es de la que le encanta sentarse enfrente del comal en el puesto de tlacoyos. Y pues sí, tratamos de ir frecuentemente a México también, porque sí, para que ella mantenga el contacto. Sí, o sea, no quieres que se pierda también de lo bonito, ¿no? Es que sí lo ves bien complicado porque estás en Alemania y ves valores que dices, es que quiero que mi hija aprenda esto y que tenga esto de la cultura alemana, que al final es donde está creciendo. Pero luego no puedes dejar de lado también que hay valores súper bonitos, como el valor de la familia, que a mí es algo que se me queda mucho de México y que lo puedo comparar mucho con Alemania, ¿no? O muchos otros valores como, no sé, ser tan cálidos con la gente, o sea, como que también hay valores súper bonitos que no queremos soltar, ¿no? De México. Mira, yo creo que lo que yo más quiero inculcarle a de México es la flexibilidad que nosotros tenemos, los latinos en general, ¿no? Nosotros estamos acostumbrados, a diferencia de los alemanes, a que las cosas no van a funcionar, ¿no? Algo no va a salir bien y tienes que ser capaz de reaccionar y adaptarte. Claro. ¿No? Creo que lo que más les cuesta a los alemanes. Una frase que yo escuché no sé cuántas veces cuando estaba haciendo investigación en la universidad es, pero es que siempre se ha hecho así. ¿No? Tú no puedes llegar a proponer algo distinto porque es que siempre se ha hecho así. Y si funciona, ¿por qué lo vas a cambiar? ¿No? Y me costó mucho encontrar la manera o de darle la vuelta a esa postura o de adaptarme yo, ¿no? De aceptar que sí, hay cosas que siempre han sido así y no van a cambiar. Entonces, pues mi hija fue educada así en el kinder. Es algo que les enseñan, no sé, desde muy, muy chiquitos, ¿no? De que esta es la regla y todos lo hacemos así. Entonces sí he tenido situaciones con ella en las que se niega a hacer algo porque es que no podemos romper la regla. Qué fuerte. Y yo en ese momento tengo que respirar y decirle, es que la regla ahorita no está funcionando. La situación es distinta. No te puedes guiar por una regla que no aplica en este momento. Claro. Conforme ha ido creciendo, pues lo va entendiendo y se va dando cuenta ya también entre sus compañeros como algunos no pueden con eso. Qué fuerte. ¿No? Y bueno, confío que ella sí pueda integrar esa parte de nosotros los latinos a su manera de ser.
Sí, porque además da mucho valor, creo, claro, ¿no? 100%. En el ámbito laboral o sí, en todos los ámbitos, creo, ¿no? El ser capaz de diferenciarte de los demás o de reaccionar ante lo inesperado, aquí es algo que Sí. se valora mucho. Sí, que al final es esa resiliencia, ¿no? Y de lo que decimos, que nunca sabes a dónde te va a llevar la vida. O sea, yo creo que ni tú ni yo pensamos estar viviendo en Alemania, estar sentadas ahorita en una entrevista, ¿no? Que yo ni jamás he estado en el mundo de periodismo o así. Pero luego la vida te va llevando y siento que es súper importante como justo tener esa resiliencia y esa adaptabilidad y flexibilidad que es muy característica de los mexicanos para adaptarte, porque nunca sabes a dónde te va a llevar la vida. Entonces sí creo que también es un valor súper, súper importante latino, diría yo. Sí. Y me llama la atención ahorita que hablabas de todos estos grupos de baile, como esta gente que fuiste conociendo. ¿Cómo fue que tú, porque al final, digo, llegas a Alemania, primero estuviste en un lugar, no te gustó, regresas a México, pero luego y después decides regresar ya por mayor tiempo, ¿no? A Alemania. ¿Cómo fue que fuiste creando como este círculo de gente? Porque al final llegas tú sola. Bueno, llegaste con tu esposo, pero o sea, están solos y tienes que volver a crear como toda tu red de apoyo, toda tu gente. Sí. ¿Cómo fue que lo fuiste creando? ¿Qué consejos le darías a la gente que te ayudaron a irlo creando y fortaleciendo? Pues mira, yo empecé realmente como creo que la mayoría de nosotros, ¿no? Buscando grupos de mexicanos en Alemania en Facebook, Sí. ¿no? Bueno, así empecé a hacer contacto con algunas personas, buscando ingredientes para cocinar, pidiendo consejos sobre algunas cosas. Y conforme yo me fui volviendo la que llevaba más tiempo, porque al principio, bueno, me relacionaba con estudiantes de la universidad que venían por un año, se iban y así, ¿no? Entonces me quedé en los grupos siendo yo ahora la que ofrecía la información, ¿no? Ya tenía yo la experiencia y así fui haciendo los contactos. Después, cuando llegué a Karlsruhe, vi un anuncio en Facebook de una presentación o estaban buscando quién quisiera bailar, algo así. Cada año hacen una convocatoria. Y pues fui, era súper cerca además de donde yo vivía, así, caminando 10 minutos, ¿no? Y dije, sí, o sea, esto me hace falta, ¿no? Me hacía falta encontrar otras personas latinas y además lo que teníamos en común realmente era ser mexicanas y que nos interesara el folclore. Pero también muchas habían migrado por distintas razones. Había profesionistas, había estudiantes universitarias, había las que habían migrado porque se habían casado con un alemán. También eran distintas experiencias y sin embargo, pues todas nos juntábamos para bailar folclore. Entonces, bueno, esa fue una manera de hacer mi red. Empecé a visitar más lugares donde había eventos mexicanos y entonces ahí empecé a conocer alemanes que tenían interés por la cultura mexicana, ¿no? Una de mis mejores amigas aquí en Alemania es alemana. En ese momento estaba casada con un mexicano, pero ella es una especialista académica en música latinoamericana. ¡Wow! ¿No? Qué interesante. Ella también es editora en una editorial que se dedica a temas de música, pero es súper interesante, ¿no? Haber conocido a una persona que de formación académica y de su corazón, digamos, es mexicana. Wow. Y así fue también como me di cuenta que los alemanes parecen muy fríos y muy distantes al principio, como que no te dejan acercarte, pero si te haces de un amigo alemán, es alguien que de verdad es capaz de dejarte vivir en su casa por el tiempo que tú necesites, ¿no? Un amigo alemán es alguien con quien tú puedes confiar 100%. Nosotros los latinos muy rápido nos llamamos amigos, ¿no? Unos a otros. Sí. Pero después te llama alguien y, ay, no, es que hoy no tengo ganas. A la mera hora. ¿No? Exacto. A la mera hora cuentas con unos pocos. Sí. Y si tú dices, tengo un amigo alemán, es que sí tienes un amigo alemán, así, para la vida. Ok. Wow. Interesante. Y ahorita que hablas justo de este tema de como de los amigos reales, ¿no? De los amigos fieles que en las buenas y en las malas realmente son con los que cuentas.
Ya entrevisté antes a Lulu, claro, y ella me dijo de que es que Sandra fue mi ángel de la guardia, ángel de la guarda, o sea, de verdad sin ella no sé qué hubiera hecho. Y me llama la atención si tú tuviste a alguien así, alguien que tú digas, es que esta persona fue mi guía, o si tú tuviste que ir encontrando tu camino. Pues no, fíjate que realmente yo no tuve a nadie. Wow, qué fuerte. Pero yo creo que porque yo al principio, cuando llegué, realmente no lo busqué. Yo estaba tan enfocada en el tema académico y tan convencida de que yo iba a estar aquí por un tiempo corto, que yo decía, bueno, yo realmente no necesito formar una red, hacerme de amigos, enterarme de todo lo que pasa aquí, porque yo vine a trabajar, ¿no? Claro. Entonces, probablemente ese fue un error, ¿no? Porque a lo mejor si me hubiera buscado una red, además de, o fuera del trabajo, me hubiera sido menos difícil, ¿no? Menos dura la experiencia. Pero la verdad es que ni siquiera no lo busqué. Por eso cuando regresé ya casada a vivir a Karlsruhe, fue una de las primeras cosas que hice, ¿no? Meterme a los grupos de Facebook porque dije, bueno, si me voy a quedar aquí más tiempo, no quiero volver a estar aislada como estaba en Bochum, porque realmente la única otra persona fuera de la comunidad de la universidad con la que yo interactuaba era con mi novio. Claro. ¿No? Yo viajaba a Heidelberg o él iba a Bochum y nos pasábamos el fin de semana juntos. Conocíamos a algunos otros becarios del DAAD, pero nada más, ¿no? O sea, no busqué al principio formar una red. Después, pues sí, Adelitas Tapatías como grupo fueron mi red por mucho tiempo. Ok, sí. Ok. Y ahorita que ya llevas 15 años viviendo acá en Alemania, ¿sientes que todavía hay algo que te ate a México? ¿O volverías a México? No volvería. Okay. Yo creo que definitivamente no volvería. Me gusta mucho ir de viaje a México, especialmente si voy sola, te voy a ser muy sincera. Wow. Porque yo sé que yo me sé cuidar en México. Aún 15 años después, yo no tengo problema en subirme al metro y sí, andar por la calle sola, yo sé. Cuando voy con mi hija es diferente, porque ella está acostumbrada a desenvolverse en un lugar que es fundamentalmente seguro. Sí. Y me veo siempre en la disyuntiva de decirle, ¿le explico cuáles son los riesgos aquí para que me haga caso? O mejor trato de controlarla sin decirle realmente todo lo que se expone. Claro, qué fuerte. Y conforme va creciendo, también las preguntas son cada vez más difíciles, ¿no? De pequeña era así como, ay mamá, ¿por qué no hay mercados como estos en Alemania, ¿no? Es una cosa que le encanta, ir al mercado y oír el ruido y que te ofrezcan la fruta y pruébele aquí. Eso le encanta. Pero conforme fue creciendo, empezaron las preguntas de, oye mamá, pero ¿y por qué se robaron el bote de basura en el parque? ¿No? Claro. O por qué aquí la gente, no sé, destruye los asientos en el transporte público. Y no que aquí no pase, aquí también pasa, ¿no? También hay vandalismo, pero no al nivel que ella lo nota. Sí, es la excepción, no es lo normal. Y quizá en México, tristemente, cada vez se vuelve más lo normal. O sea, es la excepción cuando se cuida un espacio público, por ejemplo. Claro, ¿no? Y para ella es inconcebible, ¿no? Para ella, habiendo crecido aquí, y quiero pensar que porque esa es la naturaleza de las personas, es como, bueno, es que si esto nos sirve a todos, ¿por qué hay alguien que lo destruye? Claro. ¿Por qué no piensa que también es para él o para ella? ¿No? Sí, que se está afectando a sí mismo al final. Exacto, exactamente, ¿no? Entonces, sí, conforme crece, son más difíciles las preguntas, más riesgos a los que potencialmente se enfrenta, tanto aquí como allá. Claro. ¿no? Pero me resulta mucho más difícil transmitirle seguridad estando en México que estando aquí. Qué fuerte y qué triste, ¿no? Porque al final yo creo que todos como mexicanos quisiéramos que o sea, digo, no dejan de disfrutar la parte hermosa de México, pero siempre hay como esa manchita
de tener que explicar también lo no tan bueno, sí, que es una realidad sí, al sí. final. O, por ejemplo, yo me voy con ella de vacaciones y me encanta llevarla cada vez a un lugar que no conozca, ¿no? La última vez nos fuimos a Chiapas. Ay, qué padre. Llegamos a Palenque, estábamos en un hotel donde ahí si quería quedarse todo el día nadando, pues se podía quedar. Hacíamos excursiones de un día, de ir y volver, con grupos organizados, porque antes de eso pues me puse a investigar. Me dijeron, no vayas a San Cristóbal porque ahorita está muy duro ahí los enfrentamientos entre grupos. No hagan paseos solas porque hay retenes y no sabes cuáles son oficiales, cuáles no, tal. Obviamente, pues ella no se entera de esas cosas, ¿no? Para ella fue fabuloso ir a Chiapas con su abuelita y ver las cascadas y ver las zonas arqueológicas, ¿no? Pero yo lo disfruto, las visitas, pero es súper estresante, es súper cansado. Sí, es que es como estar a la expectativa todo el tiempo, sí. La verdad, sí. Sí, y llegas de un lugar que aquí, al menos yo, que llevo meses aquí viviendo ya oficialmente, es muy difícil la sensación en la calle. O sea, es muy distinta el aquí caminar en la madrugada y no te sientes insegura. O sea, no tienes que estar, no es tan cansado porque justo no tienes que estar como a la expectativa de que es que en cualquier momento pasa alguien y me puede jala hacer la bolsa, algo. ¿no? Claro, me jala la bolsa o cosas peores, sí, ¿no? Y siento que eso sí cambia mucho al estar aquí, al estar en México, tristemente, pero sí es una realidad. Pero, ¿sabes? También es algo, o al menos, bueno, yo crecí en la Ciudad de México usando el transporte público toda mi vida. Entonces, siempre estoy muy consciente como de los peligros que hay alrededor. Y me pasó en un viaje con mi hija a París, donde me quisieron abrir la bolsa. Y yo no solo me di cuenta, sino que me di la vuelta y le agarré las manos al ladrón. Para mi hija fue así como, es que mi mamá tiene un sexto sentido. Mi mamá es como una superheroína que no se dejó robar, ¿no? Y la verdad es que ya después lo pensé y dije, es que qué imprudente, ¿no? Yo traía a la niña. Sí, claro. ¿No? Tú no sabes también cómo va a reaccionar la otra persona. Ajá. O qué tan violenta puede llegar a ser. Exacto. Pero bueno. Es el instinto mexicano. Instinto chilango, sí. Sí, no, claro. Sí. Y bueno, ya para empezar a concluir, me gustaría que le dieras un consejo a las personas que están dudosas si migrar o no, o que ya migraron, o que están a punto de migrar. ¿Qué herramientas o qué cosas claves les dirías que les puede ayudar mucho en su proceso de migración? Pues yo diría que traten de hablar con personas que estén en el lugar en el que quieren migrar. Okay. Porque muchas veces desde México o desde tu país de origen idealizas el lugar al que vas a llegar y la gente que sale muchas veces no cuenta la parte negativa de la experiencia, ¿no? A veces creo que es tan duro, una experiencia tan emocionalmente desgastante que uno mismo no quiere o no puede compartirla, ¿no? Para que nadie te diga, ay, pues es que si te la estás pasando tan mal, regrésate, ¿no? O, ay, pero tú decidiste irte, ¿no? Entonces, muchas veces la gente no te cuenta esas cosas. A mí me pasó cuando yo estaba, pues, pasándola mal en mi experiencia académica, que yo le escribí a mi tutora de doctorado porque ella había hecho un postdoc aquí en Alemania, ¿no? Y le dije, es que me está pasando esto, y son así, y tal, y ella me dijo, es que así son todos, ¿no? En la academia, así es siempre, así es vivir en Alemania. Y para mí fue así como, es que si tú ya lo habías pasado, ¿por qué no me advertiste? Sí, claro. Exacto, ¿no? Porque por lo menos te da la oportunidad de buscar herramientas, de prepararte o de saber que hay alguien con quien vas a poder hablar en el momento en que la experiencia empiece a ser abrumadora. Y si no, piensas que pues yo lo decidí y yo me tengo que aguantar, ¿no? Sí. Sí, luego es bien duro porque esos prejuicios, ¿no? De decir, es que tú lo decidiste y tú te fuiste porque tú quisiste. Al momento que le estás pasando mal, o sea, aparte de que le estás pasando mal, porque son situaciones que neta dejas tanto y llegas a un lugar nuevo en el que te sientes tan solo
pero la gente te está diciendo, es que te fuiste a Europa y era lo que tú querías. ¿Y cuántos no quisieran estar en tu lugar? Ajá. Exacto, que al final sí es un privilegio, pero no deja de ser una situación súper complicada. Y con todos esos prejuicios, la verdad es que súmale, o bueno, a mí me ha pasado como un sentimiento de culpa, ¿no? De decir, es que, ¿por qué le estoy pasando tan mal? ¿O por qué me tengo que estar quejando? Si es una oportunidad que mucha gente quisiera. Y también es algo súper duro de como que lidiar con dos cosas al mismo tiempo. Entonces sí creo que es algo súper importante el contar la verdad. Sí. ¿No? Que también es algo que quise, por lo que quise como abrir este espacio, que es contar lo bueno y lo malo, que sí hay cosas buenísimas y la mayoría de la gente que ha venido me ha dicho, es que no me arrepiento, o sea, no me regresaría y estoy contenta con mi decisión, pero eso no quita todos los tragos amargos que tienes que pasar como parte de la experiencia y que también son valiosos al final y que también te aportan y que también pueden ayudarle a otras personas, ¿no? Sí, y totalmente. que valen la pena contar. Entonces, sí. Mil gracias también por contar esa parte. Y como última pregunta, me gustaría saber si ya viendo en retrospectiva toda tu trayectoria, que como vimos has vivido muchísimas facetas, ¿no? Viviendo acá en Alemania, pero ¿hubieras hecho algo diferente? Hubiera hecho algo diferente. Oh. A lo mejor sí, a lo mejor me hubiera tenido más confianza para empezar mi carrera científica independiente antes. Okay. Porque, bueno, yo estuve 4 años en Karlsruhe antes de decidirme a hacerlo en Saarbrücken y era tarde en el sentido académico, ¿no? Okay. Muchos programas de financiamiento solo te apoyan hasta cierta edad o ciertos años después de haber terminado el doctorado y creo que tuvo que ver que yo no me tenía suficiente confianza, ¿no? Yo decía, bueno, es que yo hice el doctorado en México y yo no tengo una red entre los académicos de aquí y necesito primero demostrar y para después tener la oportunidad y tal. Entonces eso al final tuvo como resultado que se me cerraron muchas puertas que a lo mejor hubiera podido aprovechar de haber empezado antes. No estoy muy segura de cómo se hubiera desarrollado entonces la parte familiar, ¿no? Claro. Porque probablemente ya estando tan inmersa en el sistema académico, a lo mejor no hubiera tomado la decisión de ser mamá. Que a veces no te alcanza la vida, no te alcanza el tiempo. Exacto, porque bueno, al final de cuentas, esa fue la razón primordial por la que yo dejé la carrera académica, porque yo me daba cuenta que no iba a poder vivir la maternidad que yo quería teniendo la carga de trabajo que tenía en la carrera académica, ¿no? Porque además pues todo el estrés de la responsabilidad económica de la casa era mía. Claro. Entonces fue un tratar de balancear que mi esposo pudiera tener oportunidad de trabajar, que yo pudiera tener más tiempo para mi hija y por eso decidí cambiar de la investigación científica al mundo editorial. Wow. Pues, Sandra, qué valiosa plática. De verdad que mil gracias por haber aceptado la invitación. Mil gracias por estar aquí. Gracias a ti por invitarme. No, con muchísimo gusto. Y la verdad es que de todo corazón siento que hablo por muchísimas mujeres. O sea, tengo amigas que digo, es que tienen que escuchar esto porque justo están como en este mundo académico y queriendo incursionar y me han contado como experiencias, ¿no? Y momentos de duda o de desconfianza en sí mismo. Y siento que historias como la tuya son un ejemplo de que sí se puede. O sea, son un ejemplo de que wow, o sea, eres una mujer mexicana que estuvo en el mundo académico, que ahora está en el mundo editorial, en el puesto en el que estás, ¿no? Viviendo en Europa. Entonces, que aparte es mamá. O sea, es que de verdad, wow, gracias por ser este ejemplo de vida que le va a servir a muchísimas mujeres y niñas. Pero déjame ahí decir una cosa. No, claro. Creo que una de las grandes presiones que tenemos las mujeres de mi generación y más jóvenes es el que nos dicen repetidamente que puedes tenerlo todo. Okay. Y en realidad no puedes tenerlo todo. O puedes tener un poquito de cada cosa, pero
tenemos que dejar de ser tan exigentes con nosotras mismas, porque muchas veces lo hacemos a costa de nuestra propia salud física, mental, emocional, etcétera. Entonces también hay que estar consciente de esos costos, ¿no? O sea, sí puedes tener todo, pero balanceado, ¿no? Como que tente paciencia y cuídate. Sí, claro, como nos has compartido que al final lograste hacer todo, pero en algún momento tuviste que tomar decisiones, ¿no? De decir, aquí le bajo tantito para poder lograr esto o ir organizando, pero al final la verdad es que creo que eres un ejemplo de vida súper interesante, súper valioso, así que mil gracias por haber estado aquí. Gracias y por todo lo que nos platicaste el día de hoy. Muy bien. Así que muchas gracias también a ustedes por haber visto esta entrevista. Estén pendientes de todos los demás episodios de este podcast y nos vemos en la próxima. Muchas gracias.